de la carta a los romanos, a los hebreos, en este versículo número 14, nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según vuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Señor, quédate con nosotros. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares y vamos a poner atención a lo que es el desarrollo de este estudio. Decíamos que estamos estudiando las cartas porque la vida sigue. No podemos estar como anclados viendo lo que es el panorama hostil, oscuro, de muerte. Sigamos predicando la palabra, y en la misma palabra vamos a ir encontrando el consuelo, la fortaleza que necesitamos, pero a la vez estaremos aprendiendo. En esta ocasión vamos a llamar el tema: el sacerdocio de Cristo mayor que el sacerdocio arónico. Ustedes se recordarán que hemos estado hablando de lo que es el trasfondo de esta carta. Hemos estado viendo a los creyentes hebreos, que es para quien se dirigió esta carta en aquel entonces, que ellos, por las situaciones que ya varias veces hemos siempre recalcado, persecuciones o a saber qué, ellos han dado paso hacia atrás, y ese paso hacia atrás ha sido el volver una vez más a lo que es su religión, que tenía pues que ver con su ley. Y era esto tan serio, tan fuerte es decir, esa actitud de retroceso, de regreso, era serio por el hecho que el Señor se ha ocupado o se ocupó en este tiempo de escribir por medio, o inspirar al escritor por medio del Espíritu Santo, una carta como esta. Es decir, era una cosa seria, verdadera, que iba hacia la ley de nuevo, este grupo de creyentes. Pero también es importante ver el amor de Dios, que no los deja sin lo que es la claridad de lo que ellos estaban haciendo. Y eso pues es importante. Eso es lo que el escritor ha venido enseñando desde el capítulo número 1. Por ejemplo, ellos decíamos que quieren regresar una vez más, con lo cual en los últimos estudios estuvimos señalando que el que ellos regresaran, ellos estarían prácticamente dejando el disfrute de lo que es el reposo de Cristo, porque hacíamos ver que el reposo de Cristo es realmente el verdadero reposo. Y eso es lo que, al ver ellos hacia el pasado, al retomar una vez más ellos, tal vez ya con la buena intención de este retroceso, de este regreso, ellos se perdían de lo que era lo que dijo Cristo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da.
eso es precisamente lo que ellos estarían perdiendo, el reposo de Dios. Y hace ver el escritor, que es lo último que hemos estado enseñando, y les hace la comparación al igual que sus antepasados. Los israelitas que salieron de Egipto, les hace ver, eso es lo que leíamos el martes pasado, que ellos dejaron de entrar al reposo del Señor, que en este particular era la tierra prometida. Y dejaron de entrar porque ellos fueron personas, señalábamos que siempre fueron incrédulos. Fueron personas que esa incredulidad se fue generando en ellos en la medida que ellos se propusieron o nunca se esforzaron por creer a las promesas de Dios. Eso fue uno de los detalles que impidió, porque cuando las personas, o sea, aquel pueblo con el cual Dios está tratando, que obviamente es su pueblo, cuando ese pueblo se vuelve incrédulo a las promesas de Dios, eso ya es un conflicto serio. Eso ya es una situación que es un hecho que va a afectar al incrédulo. Y decíamos que el asunto de la incredulidad es como descalificar a Dios. Y no es cierto, yo no te creo lo que me estás ofreciendo. Y eso era una de las razones por las cuales ellos se vuelven incrédulos. Y la otra decíamos que era porque nunca dejaron de ver hacia Egipto una vez más. Siempre sus corazones volvían a Egipto. Siempre estaban altercando, siempre estaban renegando, siempre estaban reclamándole a Moisés que era mejor Egipto que eso que supuestamente el Dios les tenía en ese lugar de ese apartado de la tierra de Canaán, tierra prometida. Ellos, imagínense que ahí entraron ellos en incredulidad. Y ese es el ejemplo que les pone el escritor a estos hebreos ya evangélicos cristianos que están haciendo exactamente lo mismo, siendo incrédulos y teniendo también las mismas consecuencias que aquellos tuvieron. Pues les dice el escritor que aquellos perdieron el reposo de Dios, que en este caso decíamos era la tierra prometida. Y en ese sentido, claro, en el trasfondo siempre Dios viene haciendo figuras. La tierra prometida era como una manera de simbolizar a Cristo, ¿verdad? Por eso es que decíamos la vez pasada que les dice, sigue diciendo el escritor, pues Josué no les dio el verdadero reposo. Pues si hubiera sido el verdadero reposo, no hubiese hablado una vez más de otro reposo. Siempre son simbolismos. Pero a comparación y en contraste de donde ellos venían, de la esclavitud, a una tierra que fluía leche y miel, dígame si no era un reposo, no era algo especial que obviamente simbolizaba el reposo simbolizaba a Cristo. Y en este caso les dice, ustedes al volver una vez más hacia sus corazones, hacia su religión, que tiene obviamente que ver con lo que es la ley, ¿sí? Entonces ustedes, le dice, están perdiendo de alcanzar el reposo de Cristo. Y eso es lo que sucede con ellos. Dejan de alcanzar
ese reposo. Porque siempre cuando el creyente no se enfila de una manera enérgica, sólida, en su cometido, en su propósito, y está en dos pensamientos, que allá y que acá. El Señor lo dijo de diferentes maneras, un conflicto de eso. El Señor dijo que no se le puede servir a dos señores. El Señor dijo: solo hay dos caminos, el camino estrecho y el camino ancho. Es decir, son maneras, lenguajes del Señor para hacer ver que una cosa es una cosa y otra es otra. Y cuando el creyente está entre dos pensamientos, ya es un asunto muy grave. Y es la situación en la que estaban los hebreos a quien se les dirige esta carta. Ahora vamos a ver en los versículos que nosotros leíamos. Si ustedes se recordarán que estuvimos señalando, o sea, el escritor estuvo señalándoles la superioridad de Cristo sobre los ángeles, la superioridad de Cristo sobre lo que era Moisés mismo. Y en este particular siempre es el propósito de Dios de hacerles desistir de ver hacia lo que ya habían dejado como judíos que era la ley, que era su religión más bien. Y acá el escritor va a expresarles otra superioridad, y en este caso lo vemos en el versículo número 14, y es cuando dice: por tanto, el capítulo 4 verso 14, por tanto, teniendo, dice, un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué estamos viendo acá? Por ejemplo, ya veíamos que para ellos los ángeles, decíamos, tenía un alto concepto hacia los ángeles. Y claro que la ley la relacionaban con los ángeles. Y el concepto enormemente que tenían de Moisés era enorme, grande también. Pero el escritor ha venido diciéndoles que Moisés sí era fiel como siervo en la casa de Dios, que en este caso era el pueblo de Israel, pero que Jesús no era siervo. Jesús era el hijo en la casa. Fíjense todo el trabajo de Dios, hermanos, para convencer, para trabajar, para alertar a aquellas ovejas que tienen una actitud diferente en el recorrido de la vida espiritual. Yo no veo otra cosa sino el amor de Dios manifestado en esta carta y en toda la Biblia, porque toda la Biblia es como un manual para los creyentes, para que cuando el creyente se siente desanimado, busque este manual, y en este manual va a encontrar la respuesta. Este manual nos va a dar la dirección que necesitamos. Eso es lo que dice el Salmo 119. Lámpara es tu palabra en nuestro camino y es lumbrera en nuestros pies. Es el amor de Dios. Pero en este caso vemos que les hace ver en esta ocasión, pasa a lo que es la mención
del sacerdocio. Por ejemplo, para los israelitas, en lo general, para los judíos, el sacerdote, hermanos, que obviamente pues siempre fue implantado o fue instituido en la ley. Nosotros vemos que eso fue lo que le recomendó el Señor luego que se plasmara la ley, los sacerdotes para todo lo que era ministrar en el tabernáculo y sucesivamente. Pero en este caso para los judíos, el sacerdocio o el sacerdote era la autoridad religiosa máxima en la tierra para ellos. Dicho de otra manera, el sacerdote, la palabra sacerdote para ellos tenía un alto concepto y era correcto porque era una autoridad instituida por Dios para los asuntos espirituales. Ustedes se recuerdan que el Señor fue el hermano de Moisés, el Aarón, que se convirtió en sacerdote y sucesivamente se siguieron añadiendo toda su descendencia de la tribu de Leví. Pero para ellos, vuelvo a decir, era la autoridad máxima en el campo religioso de la tierra. Es decir, ellos lo veían tan elevado esa posición. Y estos, por supuesto, eran los que ministraban en el templo. Al principio pues era en el tabernáculo, y acuérdense que pasaron los siglos y por último se logró construir el templo, que lo construyó Salomón. David hizo los aperos y Salomón hizo la obra. Pero que esa figura del templo siempre, aun cuando era miniatura, se venía manifestando en ese tabernáculo que ellos tuvieron en el desierto y sucesivamente hasta que llegaron a concretizar lo que era el templo de Salomón. Y es un hecho que ya estaban los sacerdotes ya instituidos desde Aarón, y viene jalándose eso era una etiqueta enorme de lo que era el sacerdocio, por el hecho de que los sacerdotes eran los ministradores de los asuntos de Dios. Eran personas respetables, eran personas que estaban dentro de los campos de autoridad, de lo más elevado en esta área de lo espiritual. Pero cuando voy a detenerme unos minutitos con respecto cuando ya ellos están ministrando en el templo de Salomón. Por ejemplo, cuando ya se edifica el templo, ese gran templo que era de las maravillas de aquel entonces, ese gran templo hecho con todo lo que usted ve, esa construcción tan delicada, tan especial para Dios. Ese templo tenía tres lugares. Esos 3 lugares, primero era el atrio de los gentiles. Los gentiles podían acercarse a esa zona del templo que les era permitida. Era un espacio dentro de la misma área del templo. Pero también había otra área más restringida que era el lugar santo. El lugar santo, ahí se manejaban todos los sacerdotes. Acuérdense que a esta fecha ya del templo de Salomón eran miles de sacerdotes, y algunos de ellos les tocaban lo que eran ministraciones, como se recuerda el papá de Juan el Bautista, que en una ocasión le tocó entrar al lugar, por decirle algo. Pero aguánteme un poquito. En este sentido, estos sacerdotes, ellos ministraban las cosas más diríamos menos
menos diría importante, tal vez no sea esa la palabra, pero que no tenían mayor incidencia, que era en esa parte del lugar santo que estoy diciendo. Pero el templo también tenía lo que era la parte del lugar santísimo. El lugar santísimo, ahí estaban los altares de bronce, ahí estaba la fuente, ahí estaba es mismo el arca que habían andado en el desierto, estaba en el lugar santísimo. Ahí era precisamente el lugar donde bajaba Dios. Por eso se llamaba el lugar santísimo. Lo dividía una gran cortina. Ese lugar solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote entraba a ese lugar a ofrecer sacrificios por los pecados de Israel, una vez al año. Como decía, el lugar, el atrio de los gentiles, el lugar santo y el lugar santísimo, estaba bien marcado. Si los que estaban en la área del atrio de los gentiles, entraba uno de ellos al lugar santo, eso era algo penado, era algo de muerte. Pero también si los que estaban dentro del lugar santo entraban, se les antojaba entrar, pasar esa cortina, entrar al lugar santísimo, esa era otra cosa peor, porque ahí estaba en sí la presencia de Dios. Y el Señor, dentro de ese delegar a esos ministradores, sacerdotes, Él había elegido a uno que le llamaban el sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote era el único, como dije hace un momento, que se le permitía entrar a hacer esos sacrificios por los pecados de Israel. Pero acuérdese, le voy a decir algo, si todavía tenemos espacio. Fíjese que era tan delicado ese asunto de esa administración, esa parte todavía era más álgica. Por ejemplo, el sacerdote tenía que primero santificarse. El sacerdote tenía que usar las ropas adecuadas. El sacerdote tenía que santificarse antes de poder entrar al lugar santísimo. Es más, por si algún sacerdote o algún sumo sacerdote, solo había uno que era el que estaba en funciones, moría ese, venía otro, y sucesivamente. Pero si ese sumo sacerdote entraba con algo que no era la manera como ya estaba establecido en la palabra, como él debía de entrar, previo a haberse purificado, previo a haberse vestido de la manera adecuada, previo a haber confesado sus pecados y haber hecho, por supuesto, esa confesión a Dios. Pero por si algo se daba que no pegaba con lo que estaba establecido, por lo general le amarraban una cuerda al sumo sacerdote en la parte de la cintura, sería porque si ese sumo sacerdote entraba con un pequeño detalle que no era lo que estaba establecido, lo mataba Dios ahí. Y claro que la manera como podían ir a recoger al muerto, se morían todos. Entonces por eso es que ellos entonces se preparaban antes por cualquier cosa. Usted vea cómo son las cosas de Dios. No es así como a veces uno piensa. Porque pues sí, nos hemos hecho tan liberales hoy día que aguante Dios todo. Pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios no tiene cambio de variación. Que tenga oídos, oiga.
Ahora, era tan delicado eso, entonces por eso algunos los mataba el Señor, porque como hay algunos que inventaban y que se confiaban y entraban y lo arrastraban, de esa manera lo podían sacar del lugar santísimo. Ahora, el punto es que en esta parte de la Biblia, el escritor va a mostrarle que, por ejemplo, Cristo, no, fíjese que usted le puso atención a lo que es el versículo que leíamos, el versículo 14. Fíjese bien, a todos los sumos sacerdotes se les llamaba sumo sacerdote, que era el que estaba en turno. Se moría ese, venía alguien más de la descendencia. Y dice, por tanto, teniendo, como dice ahí, ya no dice un sumo sacerdote, dice, como dice, teniendo un gran sumo sacerdote. Ajá. Entonces les está diciendo, aquí ya entra en otra expresión como el gran sumo sacerdote. Le está diciendo a los hebreos, a este grupo, le está diciendo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el nombre humano. Jesús. Jesús es el nombre humano. El Hijo de Dios es deidad. Ese Cristo, fíjense, hermano, que esto es importante, porque hay que señalarlo, porque siempre en todo esto de la ley, de todos los rituales y del templo, del arca y todo lo que nosotros vemos, todo en ese templo y en toda esa administración, todo eran figuras de lo que aparecería, como por decirle algo, cuando los israelitas fueron librados del ángel de la muerte en Egipto. El Señor les mandó a que buscaran un cordero perfecto, un cordero sin defecto más bien, y que lo mataran, y la sangre de ese cordero lo pintaran o pintaran las puertas de sus casas para que el ángel de la muerte no entrara. Desde allá vienen las figuras, todo viene prefigurando a Cristo, el cordero perfecto. Pero todo esto, por ejemplo, el caso de los sacerdotes, estaban simbolizando al gran sumo sacerdote que aparecería en su momento. Pero mientras eso no llegaba, se veían todas esas administraciones, todos esos sacrificios animales que traían las familias, traían de acuerdo a su capacidad económica, traían el que era más pobrecito, traían palomitos para que los expiara el sacerdote por los pecados de ellos. Y eso era una actividad constante todos los días de los sacerdotes, de estar echando sangre en aquellos altares, echando sangre en aquellos altares y echando sangre y matando animales. Eso era tremendo, un trabajo enorme de siglos de los sacerdotes, pero eso simbolizaba, dentro de eso había un mensaje, y el mensaje era que vendría primero el cordero perfecto, ya no esos animales. Vendría el cordero, vendría el gran sumo sacerdote. Eso es lo que cuesta a veces entender, hermanos, y esa es la razón por la cual muchos nos perdemos. Porque en este caso, este campo judío se perdieron, aun cuando diríamos eran hombres supuestamente que estudiaban las escrituras del Antiguo Testamento, estudiaban todos los detalles, pero se perdieron, no entendieron el trasfondo. Porque Cristo viene apareciendo desde que el Señor vistió a Adán y a Eva. Cuando mató un animalito, hubo sangre, y con esa piel de ese animalito cubrió a Adán. Es decir, Adán estaba cubriendo su pecado con hojas,
de higuera. Pero eso sería como el campo de la religión, la gente cubriéndose con religiones. Pero con religiones no se llega a ningún lado. Y esa es la razón, el Señor dijo, esto necesita sacrificio, necesita sangre. Así que tuvo que sacrificar un animalito para ponerle las pieles del animalito. Pero ahí estaba simbolizando el sacrificio de Cristo. Es decir, todo es un trasfondo. Y acá, imagínense, mire qué tremendo. Pero viene y le dice el escritor acá, Cristo, el gran sumo sacerdote, dice que traspasó los cielos. Este sumo sacerdote, póngale atención a esto. Este sumo sacerdote, vamos a ver que en este caso es Cristo, que es lo que quiere mostrarles el escritor a los que están dando paso hacia atrás. Entraba, por ejemplo, el sumo sacerdote entraba una vez al año. Entraba al lugar santísimo cada año y ofrecía los sacrificios por el pecado del pueblo. Levíticos 16, tenemos ahí esa referencia. Pero vamos a ver, porque esto del sacerdocio lo vamos a ir explicando detalle por detalle a continuación de este tema. Pero vamos a ver, les está diciendo, Jesús es el gran sumo sacerdote, al que ellos ya no le creían. Pero este es Jesús, el gran sumo sacerdote, el que tiene mayor autoridad. Estaría diciendo, yo le dije hace un momento que para los judíos el sumo sacerdote era la autoridad máxima religiosa en la tierra. Pero aquí no es el sumo sacerdote del linaje de Aarón. Aquí estamos hablando el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, que en este caso lo vamos a ver más adelante, que es de la línea de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? El que no tiene principio ni fin de día, que lo que simboliza es Cristo. Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. Él tiene la mayor autoridad, claro que sí. Él es, y él, vamos a ver, Cristo, él presentó el sacrificio no como lo hacían los sacerdotes, que tenían que traer animales, los feligreses o los peregrinos, para que ofrecieran por los pecados de ellos. Pero aquí Cristo se presentó, Él es el que se sacrificó, Él puso su propia sangre. Tremendo esto. Él se presentó, vamos a ver, con su propia sangre. Y después resucitó. Capítulo número 2 de Hechos, verso 24 y verso 26 dice, y se sentó al trono, en el trono. Cuando se sentó al trono, que habla en esta porción de Hechos, está hablando que ese sumo sacerdote, en primer lugar, no entró al lugar santísimo de la cortina que decía que dividía entre el lugar santo, el lugar santísimo. Ese sacerdote, que gran sumo sacerdote, entró, hermanos, al cielo. Al cielo. Esto es importante. Resucitó, despojó las potestades. Colosenses 2:5 en adelante. Traspasó los cielos y se sentó. Apocalipsis 4 en el trono, verso 2. Se sentó en el trono. Es decir, les está diciendo, hagan ustedes las comparaciones con sus sumos sacerdotes. Hagan ustedes las comparaciones, hermanos hebreos, que están dando paso atrás. Este sumo sacerdote, él mismo fue el sacrificio, y él no entró en la cortina. Por eso es que cuando se recuerdan, cuando dicen los evangelios que él inspiró, él murió, dice, se rasgó el velo
no de abajo hacia arriba, sino de arriba abajo. Se rasgó el velo. Es decir, fue un milagro que se dio en el templo en el momento que Él murió en la cruz. Pero tantas señales y tantas cosas extrañas que no los podían hacer ver a los judíos. ¿Por qué se dio eso? Eso se dio porque estaba dando un mensaje, como decir, se acabó la figura. Aquí ya no hay nada de lo que había antes de que se diera el sacrificio perfecto. Se acabó. Ahora Él entra glorioso, no al lugar detrás de la cortina, sino al cielo mismo. Tremendo. Entra al cielo mismo. Eso es lo que dice. Leamos Apocalipsis 4. Leamos, veamos qué dice, hermanos, en esta lectura. Por supuesto, esto es importante. Capítulo número 2. Gloria a Jesús. Nos habla. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan, ¿verdad? Y aquí un trono establecido en el cielo. ¿Y qué más dice? Y en el trono uno se sentó. Es decir, ya no entró a donde estaba la cortina en el templo, que era solo figura. Ahora, hebreos, este sacerdote que yo les, este gran sumo sacerdote que yo les estoy mostrando a través de esta enseñanza, está diciendo, a través de esta carta, este sumo sacerdote traspasó los cielos, se levantó, como dice Hechos 2, se levantó, resucitó, venció a la muerte, surcó los cielos y se sentó en el trono. Ahora vamos a ver, al estar en el trono, este sumo sacerdote no conoció pecado, y los otros sumos sacerdotes eran pecadores, tenían que limpiar sus pecados para entrar al lugar santísimo. Este sumo sacerdote no conoció el pecado. Si gusta lo leen en 2 de Corintios 5:25. No cometió pecado. Los otros sí cometían pecado, tenían que limpiarse antes. Y como decíamos, cuando no iban bien como debían de ir, por eso lo sacaban de arrastra con la cuerda, porque si alguien más se metía ahí, fulminaba la gloria de Dios ahí. Ajá. Ahora, vamos a ver, lo voy a resumir de esta manera. Este sumo sacerdote entró a ese lugar de gloria. Vamos a ver, entró a este lugar que es el cielo. Y lo vamos a leer, fíjese bien la diferencia. Fíjese bien. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Veamos. Vamos a tomarnos un poquito para ver, para chequear un poquito más. Veamos en Hebreos 4. Veamos esta palabra, veamos un poquito. Hebreos 4 está diciendo 14. Retengamos esta profesión. Vamos a ver, veamos la diosa, Dios habla hoy. 4. Fíjese que, vea cómo dice esta versión. Por eso, mientras todavía contamos con la promesa de entrar en ese reposo, debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre.
Veamos el versículo 14. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos. Por eso debemos seguir firme. Mire, aquí está un poco fuerte esto. Firme en la fe. ¿Por qué? Porque Él entró al cielo. Por eso debemos de estar firmes en la fe que profesamos. Acá dice, en esta parte dice, retengamos nuestra profesión. Aquí dice firme, por lo tanto debemos de estar, dice, firmes en la fe que profesamos. Es decir, todo aquel que profesa ser cristiano, todo aquel que dice yo le pertenezco a Dios, yo un día levanté mi corazón a Dios y le entregué mi vida a Dios, ese debe de mantenerse firme en esa fe que profesa. Eso indica que sí ha tenido. Pero voy a lo último. Vamos a ver. Este gran sumo sacerdote no cometió pecado. No cometió pecado. Vamos a ver. Ni conoció pecado. Tremendo. Hagan la comparación con los sumos sacerdotes. Pero el punto es, hoy está sentado, les está diciendo, sentado allá arriba. Por lo tanto tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí está diciendo, por tanto, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Vamos a ver, ¿qué podía hacer, hermanos hebreos, el sumo sacerdote? ¿Qué podía hacer? El que era de la línea arónica, ¿qué podía hacer? ¿Cómo podía compadecerse de los pecados de alguien si él era pecador? Si era hombre que estaba constantemente cometiendo lo incorrecto. ¿Cómo podía? Pero en el caso de este sacerdote, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que ¿cómo no pueda compadecerse, dice, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Es decir, él se identificó tanto como hombre, que tuvo tentaciones, que como hombre que no tuvo que enfrentar, pero se mantuvo puro, se mantuvo fiel a la obediencia de su padre. Y que en ese caso, fíjese bien, en esa condición él se compadece del ser humano, cosa que podía compadecerse el otro sumo sacerdote a comparación del gran sumo sacerdote. Él se compadece. Vamos a ver, yo finalizo diciendo, él se compadece ¿en qué sentido? Porque él sabe, ese sumo sacerdote que nosotros ahora como creyentes tenemos sentado en el trono de la gracia. Ahí está él. Eso es lo que vamos a ver en el último versículo. En el trono de la gracia él se compadece de nosotros. Entonces nosotros debemos de entrar en una actitud, hermanos, que no estamos solos. Nosotros, sería para los hebreos, y esto es para nosotros también. Veamos en el versículo número 15. Veámoslo en esta versión. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él no pecó. Entonces nosotros debemos de, los creyentes, esto es para los creyentes, hebreos y no hebreos, para los creyentes. Ahora nosotros tenemos a un sumo sacerdote que se sentó a la diestra de Dios después que resucitó, y él conoce nuestras debilidades, él conoce nuestras deficiencias, él conoce nuestras imperfecciones.
Él conoce la debilidad de nuestras tentaciones. Él conoce nuestros desánimos. Él conoce el hambre. Él conoce el miedo. Él conoce porque Él estuvo en nuestra misma humanidad. Él conoce todo. Entonces ahora, hebreos, ustedes tienen uno que conoce internamente. Se lo voy a poner de esta manera: nadie que no haya pasado por una prueba difícil, nadie, por ejemplo, nadie que haya aguantado hambre porque no tuvo para mantenerse, puede entender al otro que tiene hambre. Solo el que ha tenido hambre sabe lo que es el hambre. Entonces el Señor sí sabe nuestras debilidades porque Él estuvo en este cuerpo. Ahora, eso es un gran aliciente para los hebreos y para nosotros. Porque cuando nosotros estamos aquí en esta tierra, parecería que pues Dios desconoce nuestra manera, nuestra conducta, o más bien nuestro comportamiento humano. Como que no, Él conoce porque Él estuvo en este cuerpo. Y es ahí lo que permite su misericordia. Es ahí, le dice a los hebreos y nos lo dice a nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que tener bien claro que nada menos tenemos a uno, a nuestro gran sumo sacerdote, allá sentado a la diestra de Dios, y que Él conoce mis debilidades, mis necesidades, porque Él las conoce, porque Él estuvo en este cuerpo. Ahora, en el versículo siguiente dice: por tanto, vamos a ver, está diciendo el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de nuestro Dios amoroso, dice acá, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Entonces, hebreos, el sacerdote por quien ustedes se mueren y por quien quieren regresar, eso no les sirve. Y yo les estoy mostrando, ustedes que se quieren dar vuelta, ustedes que quieren retroceder, les estoy mostrando un sacerdote, el gran sumo sacerdote, que está sentado. Hermanos, ¿dónde estaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes? Morían y ahí quedaban sus huesitos y seguían los otros. Pero este sumo sacerdote, la Biblia dice que estuvo en la tumba, pero que al tercer día se levantó, surcó los cielos, hermanos, ganó la batalla espiritual y se sentó a la diestra de Dios. Y ahí dice: intercede por nosotros. No solo nos salvó, sino que, oigan hebreos, oiga iglesia, Él intercede por ti, intercede por mí. Cuando el diablo llega con todos los chambres, con todas las cosas para destruirnos, como lo hizo con Job, hermanos, oiga una cosa, ahí nosotros tenemos el mejor abogado allá arriba. Nosotros tenemos el mejor médico allá arriba. Nosotros tenemos alguien que estuvo en nuestro cuerpo. Y por eso acerquémonos. Entonces, cuando nosotros estemos tentados, que ya estamos para caer en la tentación, corra, pida misericordia, que va a alcanzar el socorro. Porque eso está haciendo el Señor. Ese sumo sacerdote, ese gran sumo sacerdote, si vale la pena. Tremendo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Acerquémonos pues confiadamente. Esto es para todos nosotros. Esta carta es para los hebreos y para la iglesia de Cristo, pues los hebreos pertenecían a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia, al Nuevo Pacto. Entonces, aquí está diciendo: acerquémonos. Veamos otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Veamos, dice en así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia.
Mire, la manera es con confianza. Si usted es cristiano, usted no ande ahí cohibido. Y que Dios me sanará, y que Dios me librará de esta situación. Y que a saber si me conoce. Te conoce más que tu mamá que te trajo al mundo. Él te conoce desde antes de la creación del mundo. Él te conoce, Él nos conoce. Entonces el punto es, usted dice, bueno, a saber, ¿quién me va a ayudar si ya Chapulín se murió? Hermanos, ¿quién me va a ayudar? Mi mamá. Yo soy desamparado. Si eres creyente, si eres un nacido de Dios, tú no estás ni yo estamos desamparados. Tenemos el gran sumo sacerdote. Lo tenemos allá en el tercer cielo. Y Él se compadece. Y esto es importante. Así que acerquémonos con toda confianza. O sea, no podemos estar ahí y me va a atender el Señor. Por supuesto, esto es por medio de la oración. Acerquémonos con toda confianza. Con toda confianza al trono de la gracia. Es un trono que es de gracia, es de misericordia. Acerquémonos a ese trono. Hay tronos de gloria, hay tronos de gracia. Pero ahorita el Señor está en el trono de gracia. ¿Y para qué está ahí? Para interceder, para ayudarnos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, así que acerquémonos. Usted, en lugar de pegar la carrera para los hombres, que corre la carrera para el político, que corre por su necesidad a donde no debemos de correr, no está correcto, hermanos. Y yo no digo que no nos vamos a ayudar unos a otros, pero lo más prudente es que corramos al trono de la gracia. Si es que usted y yo hemos experimentado un nuevo nacimiento, corramos al trono de la gracia con confianza, así como un hijo. Bueno, ¿cómo es el trato de un papá con el hijo? El hijo, hermanos, por ejemplo, el caso del pródigo. El pródigo sería la figura del hijo descarriado, del cristiano descarriado. Por lo menos hay tantos cristianos descarriados. Entonces dice el pródigo: me levantaré e iré a mi padre. ¿Y a dónde va a ir al Padre? Al trono de la gracia del Padre. Y se levanta el pródigo, pero el pródigo no va pensando que lo van a acusar, que el Padre lo va a acusar. Él va, claro, va humillado, y lo que encuentra es misericordia. Lo que encuentra es vestido. Lo que encuentra es amor. Lo que encuentra es fiesta. Es de acercarse con confianza. ¿Y por qué con confianza? Porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Nosotros no podemos irle a pedir al pastor. El pastor de la iglesia es un siervo, un servidor igual a los demás. Y como decíamos, no está mal, nos vamos a ayudar unos a otros y vamos a aconsejarnos de acuerdo a lo que podamos hacer. Pero la parte importante es acercarse a ese gran sumo sacerdote que ahí está esperando. Problema que yo imagino que hay veces que el Señor dice: bueno, allá no hay necesidades en la iglesia, dice. Los hermanos allá, mis hijos no tienen necesidades, no oran, dice, ya dejaron de orar, ya tienen ya varios años de no orar. Ya las iglesias ya no oran, dice, ya no hay necesidad. Entonces, ahí tienen al Señor sin actividad. Pero aquí dice: acerquémonos. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí recibiremos la gracia. Hay una versión que dice: ahí dice, van a recibir en el momento de la dificultad. Es decir, en el momento angustioso, corramos a nuestro gran sumo sacerdote y vamos a encontrar la gracia y el oportuno socorro. Esto, hermanos, esto realmente es estimulante para la iglesia, pues. Esto es maravilloso, porque esta no es una escritura de un pensante, de todos los
tantos escritores que han escrito libros. Esta es la palabra de Dios. Entonces no podemos nosotros sentirnos como abandonados. Por ejemplo, en esto de esta pandemia, de que la gente ya está desesperada, los hermanos están angustiados, algunos están ya enfermos, porque dice, bueno, y como tenga paciencia, hable con el Señor, acérquese con confianza al trono de su gracia. Es su gracia. El enemigo nos va a decir, mira, Dios, vos sos muy malo, vos. No, eso es un hecho, que no somos perfectos. Pero cuando llega el acusador, que es Satanás, llega y le dice, mira, este no es lo que tú piensas que es, pero ahí está, en el trono de la gracia, ahí está el Señor, y le dice, Padre, no le hagas caso a Satanás. Alguien me va a preguntar, bueno, y que el diablo llega por allá a saber, ¿verdad? Pero yo estoy usando la imaginación. Y allá con Job vemos que dice, los hijos de Dios llegaron por allá, y vos, le digo, ¿por dónde has andado, pájaro?, le dijo el Señor al diablo. Dando una vueltecita ahí por la tierra, le dijo, ¿y no has visto a mi siervo Job? Entonces llega y el diablo llega a acusarnos. Pero ahí viene, hermanos, y le dice Jesús, como ahí está cerca de él, ahí están a la par. Qué cosa tan tremenda, la bendición que tienen los creyentes, ¿verdad? Imagínense que la gente aquí es, por ahí hay un político que ya logró ser alguacil, que logró ser alcaldito de un pueblucho por ahí, medio derrengado. Y ya la gente, yo soy pariente del alcalde. Dice, mire, hermano, nosotros tenemos el gran sumo sacerdote, lo tenemos sentado a la par del Padre de los cielos, en el trono de la gracia. Por tanto, nosotros no estamos solos. Y cuando viene el acusador, le dice el hijo al padre, Padre, él está ya vestido con mi justicia. Y el diablo sale, hermanos, con la cola bajo las patas, si es que tiene, porque ahí está uno que nos defiende, ahí está uno que nos comprende, ahí está uno que intercede, ahí está uno que tiene una relación muy estrecha con el Espíritu Santo, y le dice, ayuda, levanta a ese mi hijo, a esa mi hija. En estos momentos de pandemia, estos momentos de escasez, que usted se ha quedado allí sin provisión, acérquese confiadamente, y me dará el Señor, y me ayudará el Señor. El Señor es capaz de hacer lo que nosotros aún ni imaginamos que puede hacer, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. ¿Y será que me va a sacar adelante Dios de esta deuda? En eso hay mucho que hablar. A veces nosotros nos metemos en asuntos indebidos, pero lo que sea, la cosa es que nos acerquémonos confiadamente, como hijos. Ahora sí, fíjese que si nosotros nos acercáramos con nuestra justicia, ahí sí estamos mal, ahí nos va a fundir, nos va a quemar la gloria de Dios. Pero vamos con la justicia de Cristo, nos acercamos al Padre. Entonces, esto es lo que debían de entender los hebreos, que el irse una vez más a los sacerdotitos, aquellos que usted sabe quién era Caifás, ¿verdad? Y quién era Anás, grandes firmas, eran sumos sacerdotes. Para ese lado querían agarrar esto. Es irónica, es una cosa entendible, ¿verdad? Así es el hombre, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Es igual que el cristiano. El cristiano sabe que aquí está la victoria, pero le pasa como la vaca milpera, solo para allá, para donde está la milpa, para allá, para donde está el pecado. Nosotros dejemos de ver el pecado y veamos el blanco perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es la esperanza de los mortales en esta tierra. Con Él somos más que vencedores. Con Él vamos para adelante. Con Él no es necesario que nosotros nos preocupemos. Con Él no hay pérdida. Él no ha perdido ninguna batalla. Él es el Dios poderoso, el sumo gran sacerdote. Hebreos e iglesia,
todo lo que tenemos y a veces andamos como mendigos. Todo lo que tenemos, el acceso que tenemos. Le voy a decir algo con lo cual finalizo. Por ejemplo, las gentes que, por lo menos el presidente de un país, la gente ve a los presidentes como que fueran dioses. En el sentido de que pasa el hombre por ahí en su política y le dice: mire, arréglenos esa calle, mire, yo no tengo casa, mire, y sucesivamente, ¿verdad? Pero en verdad el presidente es un empleado que el país lo pone, los ciudadanos lo ponen para que trabaje en esa área y le gobierne. Pero tampoco es fácil accesar. Acérquese al presidente de Estados Unidos a ver cuándo le da audiencia para pedirle algún asunto. Imagínese. Y muchas veces lo intenta la gente. Hay unos que van a Washington y allá en la entrada de la Casa Blanca y siempre está una fotografía del presidente en turno, y como por lo menos claro que no van a tener la oportunidad de sacarse una foto con el presidente en vivo, pues ahí le ponen una estatua que parece que está vivo, así que la gente viene apantallando que se tomó una foto con el presidente. Pero nosotros no tenemos, hermano, la iglesia no tiene necesidad de andar detrás de esos hombrecitos. Nosotros tenemos el gran sumo sacerdote, que él mismo dice que nos acerquemos confiadamente. No necesitamos pasaporte, no necesitamos, hermanos, ir recomendados, ya somos recomendados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermano, no se muera, acérquese. No agarre para atrás. Vea las dimensiones de Cristo para aquellos que quieren dejarlo. Bueno, que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te agradecemos porque tú eres Dios todopoderoso. Tú eres nuestro gran sumo sacerdote. Te agradecemos. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias. A ti sea toda gloria y a ti sea toda honra. Gracias, bendito Dios. Gracias. Amén, hermanos. Si usted tiene necesidad, acérquese confiadamente. Deje de estar viendo hacia atrás. Deje de estar viendo el pasado. Proyéctese al blanco, donde está Cristo. Vea para arriba. El salmista dijo: mi bendición no viene del monte, viene de arriba, de parte de Dios. Así que no tenemos nosotros por qué estar amedrentados ni desesperados. Tenemos al gran sumo sacerdote, nada menos sentado a la par de Dios. Es enorme. Y aquí nos dice en este versículo 16 que nos acerquemos. Él es el que dice: venga, hombre, venga. ¿Y por qué está ahí todo cohibido? ¿Por qué está ahí todo apagado? Venga, venga, está diciendo ese: venga. Cuando usted esté angustiado, cuando usted esté siendo tentado, los hermanos que están siendo tentados por un pecado, corra a Él. Y Dios solo, Él le va a ayudar. Le va a dar fuerza para poderse sobreponer a las tentaciones, porque Él estuvo en este cuerpo tentado sin pecado. Él conoce todo eso. Gracias, Dios. Vamos a finalizar, hermanos. Si hay alguien que se va a reconciliar, alguien que se va a entregar a Cristo, trate la manera, hermano, de el que es cristiano, pues ore porque el que se va a reconciliar ahí en su hogar, hágalo, hágale la invitación con gracia, pues no vaya a irle a imponer, dígale: ¿no cree que sería mejor
que te refugies en ese gran sumo sacerdote que ya está arriba. ¿No crees que vale la pena en estos tiempos difíciles? Hágale usted la invitación. Y si esa persona acepta, mande una nota, mande un mensaje para entrar